que intervienen en esta organización, como son los receptores y las diferentes neuronas que están interviniendo para hacer posible la actividad refleja. Entonces, en la organización del sistema nervioso observamos algunas estructuras dependiendo de la topografía, como por ejemplo la división entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y desde luego las divisiones de cada una de estas áreas. En el sistema nervioso central, por ejemplo, las divisiones son el cerebro, el tallo y la médula espinal. Y luego en el sistema nervioso periférico, que trata de toda la estructura del sistema nervioso que tiene que ver con, como lo indica su nombre, con las estructuras periféricas Se que está están grabando la trasladando llamada. información hasta el nivel central, hasta el cerebro. Sin embargo, en esta ocasión, además, en la organización queremos hacer énfasis en las estructuras que, como dije antes, están llevando la información sensitiva y que a su vez, las estructuras que a su vez logran provocar la respuesta motora. Entonces, veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos en esta diapositiva los elementos que intervienen en el arco reflejo, dado que la función de los receptores tiene que ver con la captación de los estímulos nerviosos que luego debe de convertirlos en impulsos nerviosos. Y así en un primer momento tenemos en el arco reflejo a estos receptores que captan los estímulos. Luego observamos en un segundo momento la neurona sensitiva que interviene, que en este caso conduce el impulso nervioso al sistema nervioso central, y en donde esta primera neurona sensitiva tiene como particularidad estar afuera del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que esta primera neurona sensitiva va a estar ubicada ahí en los nervios espinales que están llegando a la médula, y precisamente va a estar en la raíz dorsal de este nervio espinal. Entonces, la particularidad que decía es que tiene esa posición, que es estar afuera del sistema nervioso central. Ahí encontramos a a la neurona sensitiva, que se constituye en el caso del arco reflejo y en el caso de la vía aferente somática, se constituye como la primera sinapsis. Primera sinapsis. También se llama primera neurona, también se llama primera estación. Entonces, cuando decimos primera sinapsis, primera neurona, primera estación, nos estamos refiriendo a la misma neurona, que es la neurona sensitiva que inicia el arco reflejo. En un segundo momento, y como tercer elemento del arco reflejo, encontramos más bien el centro nervioso integrador, ¿verdad? Y el centro nervioso integrador está constituido por una neurona que esta sí ya está adentro del sistema nervioso, dentro del sistema nervioso central. Cuando decimos que está en el sistema nervioso central, estamos diciendo que pudiese ser que esté en la médula espinal y en algunas ocasiones pues en el tallo cerebral. Y como cuarto elemento de este arco reflejo encontramos ya a la neurona motora. Entonces, hay que mencionar que antes de que la información llegue a la corteza motora, entonces
esta segunda neurona, que es el centro nervioso, que dijimos que está o en la médula o en el tallo cerebral, esa información la va a trasladar hasta la tercera sinapsis, o sea, la tercera neurona y en el tálamo, a un núcleo que se llama núcleo ventral posterolateral. Al núcleo ventral posterolateral, y ahí se constituye la tercera sinapsis de las vías somáticas aferentes. Entonces, la primera sinapsis va a ser afuera del sistema nervioso central, en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda sinapsis va a ser en la médula espinal o en el tallo. Y la tercera sinapsis en el arco de reflejo aferente va a ser pues ahí en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral. Hay que tomar en cuenta que este núcleo ventral posterolateral va a ser el responsable siempre y cuando la aferencia sea la aferencia somática general, porque habría algunas aferencias que van a depender de los nervios craneales y que en este caso la información va a estar siendo trasladada siempre al tálamo, pero al núcleo ventral postero medial. Núcleo ventral postero medial. Entonces, vamos a observar pues allí en el tálamo la tercera sinapsis. De allí de estos núcleos talámicos se va a constituir otro tracto que va a trasladar la información hasta la corteza sensitiva, y a ese tracto le vamos a llamar radiación talámica. Se le llama radiación talámica por el hecho de que es un tracto que se forma ahí en el tálamo y va a llegar hasta la corteza sensitiva. Entonces, una vez que llegó a la corteza sensitiva, esta información, que es la información aferente, hace un contacto, hace un intercambio con la neurona motora, que siempre va a estar ubicada en posición contralateral, o sea, en la corteza motora, y allí pues en esta neurona motora se va a originar la respuesta motora hacia el estímulo que va a ser esta respuesta motora de la misma calidad de la información aferente que ha llegado hasta ese momento. Entonces, la neurona motora, que va a estar ubicada en la corteza motora, se va a constituir en la primera sinapsis del sistema motor. Hay que tomar en cuenta que otra de las diferencias entre las aferencias y las eferencias es que allá en las aferencias observamos tres sinapsis. Aquí en las eferencias vamos a tener solamente dos. Vamos a tener dos sinapsis. Entonces, la primera sinapsis va a estar ubicada ahí en la corteza motora, y luego esta información va a descender por los tractos piramidales principalmente, y va a descender hasta la médula espinal, hasta el cuerno gris anterior o hasta gris anterior de la médula espinal, en donde se va a constituir allí la segunda sinapsis. Y así el sistema eferente completa sus dos sinapsis aquí en esta actividad refleja. Entonces, primera sinapsis en la corteza motora y segunda sinapsis en la médula espinal, allí en el asta gris anterior. Y luego de esta posición en la médula espinal, la información motora va a ir desde esta posición de médula hasta el órgano efector, que va a ser la estructura que va a ejecutar la función. Por ejemplo, si en el arco reflejo, digamos, la persona está ante una situación emergente de peligro, lógicamente tiene que acelerar el paso, tiene que caminar, y entonces en la deambulación el órgano efector va a ser el músculo de los miembros inferiores. Entonces, esta es como la generalidad de los diferentes elementos en el arco reflejo que
están procurando que un impulso nervioso genere una respuesta motora. Desde luego que, como ya decíamos, la respuesta motora va a ser de la misma calidad del impulso nervioso general. Entonces, veamos la siguiente. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que hemos mencionado antes, en donde un estímulo que viene desde afuera es captado por un receptor, y este estímulo nervioso que es captado por este receptor, inmediatamente que hace contacto con este receptor, el estímulo nervioso se va a convertir en un impulso nervioso. Entonces va a transitar a través del sistema nervioso y va a hacer pues su efecto en cualquiera de las estructuras ahí señaladas abajo, en donde podemos observar que puede participar el músculo estriado esquelético, puede participar el músculo liso, y además de eso pudiese haber participación glandular. Entonces, si vemos, pues es una sincronía de elementos que van a hacer posible la respuesta motora generada por este estímulo nervioso que ha transitado en la vía aferente. La siguiente. Y luego tenemos aquí en este otro esquema los estímulos captados por los receptores, en donde hay que hacer notar que estos estímulos que hacen contacto con los receptores y que se convierten en impulsos nerviosos pueden venir tanto de afuera, pero se pueden originar allí mismo en el organismo. Entonces, por eso estamos ahí observando a los lados de los receptores información que puede llegar del medio externo o puede ser pues también del medio interno. Algunos estímulos que se hacen impulsos nerviosos del medio interno podrían ser instantes en los que el organismo esté experimentando, por ejemplo, algún dolor, algún desbalance hidroelectrolítico, por ejemplo, una baja del potasio, va a estar siendo captada por los receptores, y a su vez pues van a estar siendo llevados hasta las estructuras mencionadas, y esta baja, por ejemplo, hidroelectrolítica que tendría que ver con el potasio, comienza a dar sus manifestaciones en el organismo humano. Entonces, también pudiese ser alguna situación que tenga que ver con volúmenes de oxígeno, con volúmenes de CO2, o en otros casos en donde más comúnmente se puede observar es cuando nos están avisando estos receptores acerca de variaciones importantes en lo que es la glucosa sanguínea. Entonces, pudiesen estar avisando ante situaciones que tienen que ver con desbalances en los niveles de glucosa. Por ejemplo, si baja de 60, por ejemplo, o sube a niveles exageradamente elevados, como son niveles de glucosa de 400, 500, 600 en sangre, y estar pues dando esa manifestación con esos volúmenes que se vuelven a veces inmanejables y que van a necesitar atención médica. Entonces, el sistema nervioso, en este caso, es una estructura que, como lo está manifestando ahí en el esquema, puede tener que ver en su afectación tanto con el sistema nervioso somático como con el sistema nervioso visceral. Desde luego, pues que va a tener que ver con el tipo va a tener que ver con el tipo de aferencia o impulso captado, para que en su momento tenga la afectación, como dijimos antes, ya sea en el sistema nervioso somático o en el visceral. La siguiente. Y entonces podemos
definir a un receptor como una terminación sensorial que va a transmitir impulsos nerviosos. Eso es un receptor. Desde luego que el impulso que llegó a este receptor llegó como un estímulo y que, como ya dijimos, puede ser desde afuera o puede ser desde adentro. Entonces, estos impulsos nerviosos que van a ser enviados desde los receptores a otras instancias, a otras estructuras, van a llegar pues a médula espinal en un primer momento y van a tomar una de tres vías, o van a hacer un tracto hacia la parte superior, es decir, pasando desde la médula al tallo hasta la corteza cerebral, o hacen un tracto de impulsos, de información, y que se va a quedar allí mismo en la médula, o en el menor de los casos van a formar un tracto que va a ir hacia la parte inferior de la médula, de ahí de la médula espinal. Entonces, esas son como las tres posibilidades que un impulso nervioso va a presentar cuando ya hace presencia en la médula espinal. Hay que tomar en cuenta que más del 90%, o más bien la inmensa mayoría de esta información en el arco reflejo va a formar un tracto que va a ir desde la médula espinal hacia los niveles superiores. Yendo hacia los niveles superiores, esta información va a llegar a la corteza cerebral y bueno, hay que tomar en cuenta que inmediatamente que esta aferencia llegó a la corteza cerebral, entonces la persona, esto le va a permitir a la persona tener conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, es importante estos tractos. Veamos la siguiente. Aquí tenemos la clasificación de los receptores según estas tres situaciones. Por ejemplo, los receptores pueden ser clasificados según la estructura, y en la estructura podemos observar receptores encapsulados y no encapsulados. Hay que tomar en cuenta que los encapsulados tienen una cápsula de tejido conectivo, y entre estos encapsulados podemos observar al corpúsculo de Meissner, que son receptores asociados al tacto. También podemos observar el corpúsculo de Pacini-Bater, que es un receptor que está asociado a la presión. También el uso neuromuscular, que es un receptor asociado a más bien el que nos da la idea de posición, porque está asociado a la propiocepción, nos da una idea de la posición del cuerpo. Y además de eso, el uso neurotendinoso. El uso neuromuscular es un receptor profundo del músculo, y el uso neurotendinoso es un receptor que va a estar haciendo presencia allí en las articulaciones. Pero además de eso están los no encapsulados. Observamos allí como ejemplos a las terminaciones nerviosas libres, a las terminaciones peritriquiales y a las terminaciones que se llaman terminaciones de Merkel. En cuanto a la clasificación de los receptores según la localización, vamos a observar ahí a los receptores llamados exteroceptores, que son los receptores que están hacia afuera. Ahí podemos observar, por ejemplo, a los receptores encapsulados, ¿verdad? Estos van a estar haciendo presencia allí en la piel. También tenemos a los propioceptores, que van a ser receptores que van a estar dando información acerca de la propiocepción. Y además vamos a observar, según la localización, a los interoceptores. Los interoceptores, que van a ser receptores que van a estar un tanto más hacia adentro, especialmente aquellos receptores en las vísceras, en el intestino, bueno, en el estómago, en cualquiera de estas estructuras, vamos a estar observando interoceptores. Y luego, los receptores en su clasificación según el estímulo pueden ser mecanoreceptores, termorreceptores,
que tienen que ver con temperatura, los nociceptores que van a tener que ver con situaciones de dolor, los receptores electromagnéticos como los fotorreceptores, que son estructuras que van a estar haciendo cambios en estructuras en el ojo según su intensidad, y así vamos a tener entonces receptores que van a procurar midriasis en la pupila o dilatación. También van a haber receptores que están procurando miosis, o sea, disminución del tamaño pupilar. Pero también vamos a observar, según el estímulo, a receptores clasificados como quimioreceptores. Entonces, los quimioreceptores están un tanto los receptores que hemos mencionado antes y que van a tener, por ejemplo, como función la detección de cambios en la dosificación de algún elemento, pues como la glucosa o de algunos otros elementos de la sangre. Veamos la siguiente. En esta lámina podemos observar algunos dibujos, algunos esquemas de los receptores. Ahí podemos observar la diversidad de presentación de estos. Ahí podemos observar las terminaciones nerviosas. Podemos observar los corpúsculos del Pacini, que ya dijimos que tienen que ver con presión. Podemos observar además el corpúsculo de Meissner, que tiene que ver con el tacto. Tiene que ver también con la vibración y otras estructuras como el uso muscular, que ya decíamos está en la profundidad del músculo y que nos da información acerca de posición. ¿Por qué? Porque es un propio sector. Y ahí podemos observar pues diversidad en la estructura de estos elementos. La siguiente. Les he incluido estos dos dibujos aquí en este esquema para observar un tanto cómo se desplazan las aferencias en el arco reflejo y que van pues desde la captación de un estímulo hasta que llegan a la corteza cerebral. Ahí podemos observar, por ejemplo, en estos dibujos cómo hay un tipo de información que se genera en la médula espinal y que comienza a ascender en la misma posición, pero allí una vez que está llegando ahí por el tallo, estos elementos se decusan en su tránsito ascendente. Y en el de la derecha observamos un dibujo en donde los estímulos recibidos, inmediatamente que los capta el receptor y el que se convierte en impulsos, en ese momento están yéndose o están decusando y se van al lado contrario, y desde ese lado comienza el ascenso. Este esquema de la derecha es un caso típico de cómo asciende la vía del dolor por los tractos espinotalámicos y que van haciendo pues allí sus sinapsis. En ambos dibujos podemos observar cómo, bueno, la primera sinapsis no se ve porque es afuera de la médula, es en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda sinapsis ya se mira porque es adentro de la médula espinal. Y la tercera sinapsis, que es allá en el área allá superior, en el tálamo, en donde en este caso, como se trata de la vía somática general aferente, entonces su tercera sinapsis la van a hacer ahí en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, hasta llegar pues ahí mediante esta estructura que se llama radiación talámica, hasta llegar pues a la corteza cerebral. Y como dijimos antes, si es una aferencia que va desde los nervios craneales, entonces su captación en el tálamo es por otro núcleo, ya no es por el núcleo ventral posterolateral, sino que es por el núcleo ventral posteromedial. Pero el objetivo de llegada siempre va a ser allí a la corteza sensitiva,
y que es desde donde se va a dar pues la generación de la respuesta motora. La siguiente. Y aquí podemos observar cómo se genera la respuesta motora. Ahí podemos observar en la corteza motora cómo se está generando. En este caso, el tracto piramidal, que también se llama tracto córtico-espinal, y que comienza su descenso en el mismo lado, comienza su descenso. Hay que tomar en cuenta que este descenso va atravesando diferentes estructuras. Ahí vemos en el cerebro cómo pasa ahí cerca de la cápsula, sigue descendiendo y en el cerebro medio, o sea, en el mesencéfalo pasa, incluso al pasar allí está ayudando a conformar los pilares de los pedúnculos cerebrales. Hay que tener cuidado porque este esquema es de un libro en donde hubo una pequeña confusión. Ahí dice pedúnculo cerebeloso, esa estructura es otra estructura. Allí debe de decir pedúnculo cerebral. Entonces, si ustedes quieren, ahí pueden corregirlo y encima le aplican el nombre exacto que es pedúnculo cerebral, porque los pedúnculos cerebelosos son otras estructuras. Y ahí podemos ver cómo sigue descendiendo hasta que llega al tálamo la información motora y después, llega al puente, y después del puente, al estar ya en los niveles inferiores de la médula oblongada, va a sufrir una decusación. Esta información motora sufre una decusación. La decusación, pues cada uno de los lados va, luego después de la médula oblonga, va a descender en el lado contralateral hasta llegar pues a la médula espinal. Allí bien claro podemos observar en la médula espinal cómo esta información es captada por las astas anteriores de la sustancia gris de la médula, y también observamos cómo esta información desde ahí llega hasta el órgano efector mediante la raíz ventral del nervio espinal. Allí podemos observar además la raíz dorsal de la médula, en donde podemos observar el ganglio de la raíz dorsal. En ese esquema podemos observar, pero también, como decía, se ve cómo la información motora va desde ahí mediante la raíz ventral del nervio espinal, se va a ir esta información hasta el órgano efector para cumplir el trabajo de los 5 elementos en el arco reflejo. Entonces aquí podemos observar también las dos sinapsis del tracto motor, del sistema motor. Una está en la corteza motora y la segunda sinapsis va a estar pues aquí en la médula espinal, en el asta gris anterior. Entonces, es una diferencia, como ya dijimos antes, con las aferencias, porque aquí en la eferencia solo observamos 2 sinapsis y en la aferencia observamos 3 sinapsis. Hay que hacer notar que la segunda neurona de la información motora de la cabeza, como es manejada por los nervios craneales, la segunda neurona, en este caso, o la segunda sinapsis, ya no va a estar ubicada hasta abajo en la médula espinal, sino que va a estar ubicada allí en los ganglios motores de los nervios craneales. Entonces, la segunda sinapsis de la información de la cabeza estaría ubicada en los ganglios de los ganglios motores de los nervios craneales. Veamos la siguiente. Y aquí podemos observar pues, las neuronas en su clasificación como neuronas sensitivas, las interneuronas y las neuronas motoras. Tomemos en cuenta que las neuronas van a tener a veces necesidad de interacción con otras neuronas. Estamos hablando entonces de la necesidad de interacción tanto de las neuronas sensitivas con las motoras, desde luego,
y en algunos casos van a necesitar pues estructuras intermediarias que estén contribuyendo a esta interacción, y así es como también observamos las neuronas llamadas interneuronas, que también van a encontrarlas ustedes en la literatura como neuronas de asociación. Entonces las neuronas aferentes primarias van a trasladar información que van a captar de los receptores y la van a trasladar al sistema nervioso central, y además de eso estas neuronas van a presentar pues diferentes estructuras, lógicamente según el lugar pues en donde se ubican. Y así vamos a tener en el sistema nervioso periférico neuronas pseudounipolares que van a contactar con piel, pueden contactar con músculo o con víscera. Las neuronas multipolares en el sistema nervioso central van a estar haciendo sus contactos con la médula espinal, con el tálamo, con el tallo, con la corteza. Y además de eso vamos a observar o podemos observar neuronas anaxónicas, más que todo allí en la corteza cerebral. Hay otro tipo de neuronas que son las neuronas bipolares, que son neuronas que por su tamaño y por el área donde van a estar ubicadas presentan esas dimensiones. Las vamos a observar especialmente en el olfato, en la retina. La siguiente. Aquí es para que observemos las neuronas sensitivas, cómo las encontramos clasificadas, y vamos a observar las sensitivas del primer orden. Ya decíamos que estaban en el ganglio de la raíz dorsal, allí antes de entrar a la médula espinal, o en su momento también, si se trata de la sensibilidad de la cabeza, van a estar ubicadas en alguno de los ganglios de los nervios craneales. Las neuronas sensitivas del segundo orden vamos a encontrarlas en la médula espinal o en el tallo encefálico, y las sensitivas de tercero las vamos a encontrar en el tálamo. Como dijimos ya, en el tálamo o bien en el núcleo ventral posterolateral, y si se trata de la aferencia de la cabeza, pues en el núcleo ventral postero medial. Hay otro tipo de neuronas que van a estar ubicadas en la corteza cerebral. En algunas literaturas vamos a encontrarlas con ese nombre que se aparece allí, sensitivas del cuarto orden, pero no en toda la literatura está así. Quiero decirles con eso que no siempre, o como que no está como muy generalizada, la atribución de este nombre para las neuronas corticales, aunque tiene lógica que se pueda llamarles así porque son, digamos, las neuronas son tan importantes porque son las que están recibiendo ahí en la corteza toda la información sensitiva que está llegando. Y luego observamos cómo el sistema nervioso central, a través del arco reflejo, va a modular, va a modificar, va a comparar, va a guardar y va a percibir o a recibir toda la información sensitiva, especialmente cuando se trata sobre propiocepción, por ejemplo, o sea, sobre el sentido de posición del cuerpo humano. Y luego va a esto a permitir pues la generación de una respuesta que va a ser pues de la misma calidad del impulso nervioso que se ha recibido. La siguiente. Bueno, este esquema es también algo de lo que hemos ya mencionado. Aquí en el esquema está la ubicación de los cuerpos neuronales, las neuronas primarias sensoriales en los ganglios dorsales del nervio espinal, que es la primera sinapsis, o en los ganglios de los nervios craneales. Estos pueden ser en su momento aferentes, eferentes, y además de eso está la clasificación de ellas, de estas neuronas, según la longitud de sus axones. Y así vamos a tener neuronas multipolares longiaxónicas
o neuronas multipolares breviaxónicas. A cada una de ellas se les puede llamar Golgi tipo 1 o Golgi del tipo 2, respectivamente. Eso va a tener que ver pues con la longitud del axón de cada una de ellas. La siguiente. Aquí podemos observar las fibras nerviosas que van a, digamos, a depender en su trabajo del traslado del impulso nervioso, van a depender ahí del tamaño, del diámetro, y van a tener que ver con la cantidad de mielina. La mielina es una estructura que hace presencia en los axones, solo en los axones, y que va a tener que ver, esa presencia mielínica va a tener que ver con la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Ahí que podemos observar las tipo A, las tipo B como mielínicas, y las del tipo C que se clasifican como amielínicas. Entonces, desde luego que dependiendo del tipo de impulso recibido, así va a ser pues el trabajo de las neuronas, así va a ser la velocidad de traslado de este impulso. La siguiente. Y aquí es para que observemos la clasificación de las neurofibras en los nervios periféricos, ¿verdad? Es un tanto parecido las fibras mielinizadas y las no mielinizadas que están hacia abajo. Ahí podemos observar los diámetros, bueno, los grupos, los diámetros, y podemos observar las velocidades de conducción del impulso. Desde luego que las fibras mielinizadas del grupo A van a ser las fibras que van a estar pues trasladando el impulso nervioso a mayor velocidad. Hacia la derecha en la función podemos observar ahí las diferentes áreas y las diferentes situaciones en las que van a estar haciendo presencia. La siguiente. Y aquí además en este otro esquema podemos observar las fibras de la raíz dorsal que hacen contacto pues ahí con los receptores, y vamos a encontrar en este caso los receptores como las terminales anuloespirales. En el uso neuromuscular va a ser una de las estructuras que van a tener pues una velocidad bastante considerable. Vamos a observar ahí neuronas del tipo neuronas alfa, que son de las neuronas de más velocidad, y así también vamos a observar pues otros tipos como el uso neurotendinoso, las neuronas beta y gamma en las terminaciones racimosas, también haciendo presencia en el uso neuromuscular, y así pues observamos otro tipo de neuronas haciendo presencia según el tipo de impulso nervioso que van a estar trasladando. Así como, por ejemplo, ahí podemos observar los receptores del dolor y temperatura, el tipo de neurona, y asimismo los receptores que van a estar haciendo presencia, algunos dividiéndose en el tipo neuronal. Por ejemplo, el dolor y temperatura podemos observarlo dividiéndose como en las neuronas tipo A o en las neuronas tipo C. Toda esta, digamos, variación en este tipo de neuronas que hacen presencia en ese traslado van a tener que ver también con la crisis que en ese momento se esté presentando en cuanto al impulso que se está recibiendo. Es decir, no es lo mismo tener pues un dolor así muy agudo que tener un dolor pues un tanto manejable.
Entonces, todo esto va a tener que ver con el tipo neuronal que lo está trasladando. La siguiente. En los tipos de neuronas motoras podemos observar, desde luego, la neurona motora alfa, que va a estar asociada a fibras musculares estriadas extrafusales. También se le llama a esta neurona, se le llama vía final común. El hecho es que la vía final común es una neurona sobre la que va a transitar toda la información motora, ya sea que vaya por el tracto piramidal, ya sea que vaya por el tracto extrapiramidal o por los otros tractos que se van derivando de cada uno de estos. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 tractos, pero toda esa información va a estar llegando a la neurona motora alfa, y por eso es que, siendo la única vía de salida y que va a estar ubicada ahí en la médula para darle paso hacia el órgano efector a esta información motora, dado a eso, o debido a eso más bien, es que se le ha dado en llamar la vía final común. También podemos mencionar a la unidad motora y definirla como la unión de la neurona motora y las fibras musculares. Ya vamos a ver un esquema donde está la unidad motora. Y también la placa motora, que es la zona de contacto de neurona motora alfa con la fibra muscular. Además de la neurona motora alfa, tenemos la neurona motora gamma, que es la fibra muscular intrafusal, que va a estar ubicada haciendo contacto, digo, con fibras musculares intrafusales ahí en el uso neuromuscular. Habíamos visto las alfa haciendo contacto con las extrafusales, entonces la gamma va a estar haciendo contacto con las intrafusales. Y además de eso vamos a observar pues, neuronas haciendo contacto con glándulas, con músculo liso, con músculo cardíaco. Además de eso vamos a observar, como ya lo vimos, neuronas internunciales, que también se les puede llamar de asociación, y van a ser estas neuronas las que van a estar mediando entre neuronas excitadoras y neuronas inhibidoras. Entonces, las vamos a encontrar pues tanto en el sistema nervioso central, así como también en los ganglios autónomos del sistema nervioso periférico. Veamos la siguiente. En este esquema podemos observar la neurona motora que va a constituir la vía final común, que es la neurona motora alfa, también la neurona motora gamma y la neurona motora visceral, haciendo los contactos que ya mencionamos antes. La siguiente. Aquí igual tenemos las vías aferentes, las vías eferentes, en donde la vía aferente, pues somática, vamos a observar al ganglio de la raíz dorsal, pero también podemos observar el ganglio de un nervio craneal. Y además de eso, son aferencias que van a tener que ver con el área visceral. Igual vamos a observar pues ganglios de la raíz dorsal como ganglios de los nervios craneales. Y en el sistema eferente igual vamos a observar pues en el área somática eferente, vamos a observar cómo su ubicación va a estar ahí en la médula espinal, en el cuerno anterior, en la médula espinal, y también en los núcleos motores o en los nervios craneales. Y en la información visceral, los núcleos motores igual de los nervios craneales y en el asta gris anterior, siempre ahí pues en la médula espinal. La siguiente. Bueno, aquí he incluido el esquema aquí a la derecha de las vías piramidal para que observemos cómo las neuronas motoras conducen la respuesta a los órganos efectores
Y también cómo esta información motora puede en un momento determinado estar llegando hacia el sistema glandular, que ya decíamos, puede ser el sistema glandular endocrino o exócrino, y también la información que va a estar haciendo presencia hasta los músculos, ¿verdad? Ya sean músculos estriados, y además de eso, llegando pues hasta la médula espinal, y más bien pasando por médula espinal y en algunos casos pues con los núcleos motores de los nervios. Entonces, estamos hablando ahí un tanto más abajo de la neurona motora inferior que inerva directamente al órgano efector. Estamos hablando en la diferencia de la segunda sinapsis que se va a estar dando en la médula espinal hasta llegar ahí al órgano efector. Y también vamos a observar neuronas poganglionares que van a estar directamente inervando al músculo cardíaco y a la glándula. Y también al músculo liso. Allí está dos veces el músculo cardíaco, el otro es el músculo liso, y al sistema glandular. La siguiente. Un tanto parecido a lo anterior, los nervios espinales también los vamos a encontrar con sus componentes funcionales, tanto sensitivos como aferentes somáticos generales y también aferentes viscerales generales. Y en el sistema motor, o sea, el sistema de descenso, los eferentes somáticos generales y los eferentes viscerales generales. La siguiente. Este es un esquema que pueden observar ustedes ahí, creo que está en el libro de Ross, en donde, bueno, aquí estamos observando algo de lo que habíamos visto antes en otra diapositiva, en donde están los diámetros de las fibras y la velocidad de conducción del impulso nervioso. Ahí podemos observar, pues, desde las velocidades mayores, descendiendo hasta las últimas, que son las velocidades menores. La siguiente. En este caso, observamos aquí los componentes funcionales de un nervio espinal mixto, en donde, bueno, según lo vimos ya anteriormente, vamos a observar las líneas aferentes y las líneas deferentes con la presentación de sus diferentes áreas de acción, ¿verdad? En las aferentes vamos a observar pues, el somático general y el visceral general. Y en las eferentes igual, ¿verdad? Los somáticos generales y los viscerales generales. La siguiente. En el caso del uso neuromuscular, vamos a observar pues, fibras nerviosas sensitivas que van a estar yendo hasta la fibra ánulo-espiral sensorial del tipo 1A. Además de eso, fibras musculares estriadas intrafusales, ahí en el uso, en donde vamos a observar fibras de cadena de bolsa nuclear en un primer momento y de cadena nuclear. Hay que tomar en cuenta que estos nombres en esta clasificación dependen de la forma de presentación de las fibras musculares allí en el uso. Allí en el uso ustedes pueden observar podemos observar cómo la orientación de estas fibras dan a veces esa idea. Una idea de una bolsa o una idea de una cadena. Estos nombres obedecen solamente pues a eso. Veamos lo siguiente. Y aquí tenemos una placa motora en donde bien observamos una fibra nerviosa haciendo contacto con la fibra muscular. Hay que tomar en cuenta que el contacto de una fibra nerviosa con X número de fibras musculares va a tener que ver con la finura del movimiento que ese músculo debe de hacer.
Esto significa que una fibra nerviosa va a hacer contacto quizás con una o dos fibras musculares en aquellas áreas en donde el movimiento tiene que ser un movimiento minucioso, un movimiento fino, como por ejemplo el movimiento de las manos, el movimiento de los dedos, y en aquellos casos en donde los movimientos son no tan finos o un tanto estereotipados, vamos a observar pues una fibra nerviosa haciendo contacto con muchas fibras musculares, quizás 30, quizás 35, quizás 40. Entonces el número de fibras musculares asociadas a una fibra nerviosa va a tener que ver con eso, con la especialidad del movimiento que se está presentando. La siguiente. Aquí observamos una unidad motora. Ahí estamos observando el uso neuromuscular. Estamos observando la médula espinal con su neurona aferente y con su división aferente, su división eferente, y luego estamos observando la fibra muscular. Entonces, la unidad motora se puede definir como la motoneurona alfa y las fibras musculares que esta neurona está inermando. Entonces, allí podemos observar al uso neuromuscular cómo genera una aferencia hasta la médula y luego la médula está generando una eferencia hacia el músculo en el cual está ubicado ese uso neuromuscular. La siguiente. Bueno, este es el esquema que mencionaba del uso neuromuscular, en donde se puede ver la cápsula. Es el uso neuromuscular, es un receptor encapsulado, es un propio sector, y podemos observar ahí pues las fibras que están haciendo presencia, tanto la fibra intrafusal de cadena. Si bien observamos allí los núcleos de las fibras musculares están un tanto lineales, y también podemos observar los núcleos de las fibras que se llaman fibras de bolsa nuclear, cadena nuclear y bolsa nuclear, y así como otras estructuras allí hacia el medio podemos observar las fibras este tipo de fibras de bolsa y de cadena. No está muy bien definido allí ese uso, porque pues sí, ya se ha perdido un poco la nitidez, pero con algún esfuerzo se logran observar las diferentes. La siguiente, por favor. Y bueno, en la actividad refleja podemos observar cómo el reflejo lo vamos a definir como el mecanismo automático de estímulo-respuesta. Ese es un reflejo, mecanismo automático de estímulo-respuesta. Entonces, vamos a observar una definición de lo que es reflejo, pero que es un tanto diferente a la definición del arco reflejo. En la definición del arco reflejo vamos a decir que nosotros estamos esperando una respuesta motora generada por un estímulo nervioso que es captado por un receptor, lo va a convertir en un impulso nervioso, y en donde luego se van a integrar los otros 4 elementos del arco reflejo. Y el resultado de esta integración, lógicamente, va a ser la respuesta motora esperada. Entonces no nos confundamos, una situación es la definición de reflejo y la otra va a ser la definición del arco reflejo. Entonces los reflejos se van a clasificar como monosinápticos o polisinápticos. Ahí hay algunos ejemplos de cada uno de ellos, el reflejo patelar y todo lo que involucra, los elementos que involucran al reflejo patelar. Van a involucrar una fibra sensitiva 1A, una neurona motora alfa, un músculo que en este caso es el músculo cuádriceps, estamos hablando del reflejo patelar,
luego una contracción que va a llevar a una extensión de la pierna. Y luego los polisinápticos, en donde allí está ubicado, pues un ejemplo como es el reflejo flexor. Ustedes deben de ver ahí como tarea como los elementos que intervienen en este reflejo flexor. La siguiente. Aquí tenemos, en este esquema tenemos los elementos que intervienen en el reflejo miotático. Este reflejo miotático es uno de los reflejos más, de los principales que están sucediendo. Ahí podemos observar, como en el ejemplo anterior, el músculo, la médula espinal, y también vamos a observar el uso neuromuscular. Entonces, ustedes como tarea deben de investigar las variedades del reflejo miotático que se pueden presentar. Esto pueden averiguarlo ahí en el libro de Barro. Ahí está. No pasa de una página. Las variedades del reflejo miotático. Y también en la investigación deben de buscar cuáles son las ventajas de este reflejo miotático. La siguiente. Bueno, aquí es para que recordemos una de las vías del sistema motor, como es el tracto piramidal. Y aquí la siguiente. Y aquí observamos una serie en esta diapositiva hay como varios esquemas de diferentes ejercicios. Allí podemos observar una competencia, creo que es karate, probablemente sea karate, o quizás judo. Podemos observar hacia el medio una niña, creo que es, en una patineta. Y luego hacia la derecha observamos dos personas que van al encuentro, pero que están sostenidos y transitando sobre, ahí se ve como que es un lazo o algo. Y observamos a una patinadora del hielo, y en el otro lado observamos a un caballero ahí en caminata. Entonces, les he incluido estos dibujos para que veamos cómo los movimientos en un momento determinado deben de tener una sincronía exageradamente horrible para que no vaya a suceder una situación desagradable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos, veamos la siguiente. Eso quiere decir que necesitamos, además del tracto piramidal, además del sistema motor piramidal, también necesitamos otras estructuras corticales que van a estar funcionando concomitantemente al sistema piramidal y que van a tener como objetivo el control del movimiento. Es de todo el movimiento. Lógicamente que este sistema debe de funcionar exactamente bien para que los movimientos que se generan en esos dibujos que hemos visto antes sean movimientos que no vayan a llevar a ningún traumatismo. Y así observamos, además de la vía piramidal, que se va a llamar la vía directa, vamos a observar pues el sistema extrapiramidal, que va a ser la vía indirecta. ¿Por qué va a ser la vía indirecta? Porque en el descenso, este sistema motor, en el descenso que hace desde la corteza cerebral, en ese descenso que hace va a ir haciendo contacto con diferentes estructuras. En este caso aquí de la vía extrapiramidal, las estructuras que va a ir contactando van a ser así como las que estamos observando en el esquema. Allí va a estar pues el putamen, va a estar el globo pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, diferentes estructuras. Entonces, este es un esquema que se llama la vía indirecta porque para que la información motora descienda debe de hacer contacto con esos otros elementos. Hay que notar que toda esta información siempre va a ir a terminar a la vía final común que hemos mencionado antes, ahí en la médula espinal.
Y entonces aquí terminamos con la sesión. Muchas gracias, buenas noches y nos quedamos para la próxima que va a ser el día lunes. Doctor, una pregunta. Yo tenía una Dígame. pregunta. En el caso del corte, del uso muscular, quería saber si me podría explicar lo de las estriaciones. O sea, yo veo el corte, pero no logro diferenciar las estriaciones que aparecen ahí. Entonces, no sé si me podría decir más o menos ahí. Ajá. ¿En cuál de las láminas estamos ahí? En el corte del uso neuromuscular, creo que era la segunda que mostró, si no me equivoco. No sé si la podrían poner. La segunda, en donde dice arco reflejo. Creo que sí, pero no sé si las tienen. Ajá. Esa, no, la de abajo. La 26, la lámina 20, esa. En el caso de donde dice estriaciones de las fibras intrafusales, no Ajá, sé ¿cómo no? si sería esa parte negrita que se logra apreciar porque no sé bien si esas son las estriaciones o no. Me está hablando de las... Pero, ¿cómo me dijo exactamente que es la pregunta? Que si me podría mencionar en el Sí. corte cuáles son las estriaciones de la fibra intrafusales porque no logro diferenciarlas de la estructura. Ah, sí, sí, cómo no. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, verdaderamente que este esquema del uso no está como bien definido, pero hacia el medio podemos observar las fibras de bolsa, que son unos especies de círculos que se ven allí, están al medio del uso. Estas son las fibras de bolsa y hacia los extremos, paralelos a ellos, están las fibras que se llaman de cadena. Allí está señalando, hay una flecha que es la última flecha abajo, que lleva hacia una de las fibras de cadena nuclear. Y casi yendo hacia el otro extremo, nos encontramos con dos estructuras de fibras de bolsa nuclear y ahí para adelante pues tiene como otras dos o tres estructuras de bolsa nuclear. Pero no sé si esa es la falta de identificación que hay. Y en este caso, ¿cuáles serían las de las estriaciones de la fibra intrafusales? ¿Cuáles serían las? Estriaciones de las fibras intrafusales. Bueno, las estriaciones, fíjese que ahí es un tanto difícil verlo. Es un tanto difícil porque no está, como le dijera, el dibujo o el esquema no está así como con alta fidelidad. Nos costaría observarlo. Hay algunas estructuras en estos dibujos que como han sido sacados de dibujos de copia, se han ido como extraviando, ¿verdad? Pero yo pienso que lo principal es que observemos las fibras de bolsa, las fibras de cadena, principalmente, ¿verdad? Y las estriaciones de las fibras, si usted lo nota ahí, está la flecha señalando, pero hay una percepción un tanto difusa. Está un tanto difuso. Necesitaríamos observar un dibujo de uso que esté pues en su cabal dimensión, ¿verdad? Ok. Quizás yo debo de buscarlo y si lo encuentro, se los debo de copiar para Ok. que veamos las estriaciones con toda exactitud. Ok, doctor. Gracias. Bueno, ok.
Doctor, yo tengo otra pregunta. Dígame. Digamos, en el caso del reflejo flexor, al momento de que, por ejemplo, nos pinchamos un dedo, entonces, ¿cuál sería el mecanismo hacia donde llega el cerebro? La Bueno, sensación. ajá, sí. En este caso, estamos ante una situación emergente en donde el pinchazo, en este caso, es una situación que tiene que ver, bueno, primero que tiene que involucrar una fibra de alta velocidad, ¿verdad? Alta velocidad que la está transitando. Allí está trabajando el corpúsculo de Meissner, que está difundiendo la información hacia la médula espinal. Y entonces, como es una situación dolorosa, por ejemplo, la información tiene que transitar a gran velocidad, sube por la médula espinal, va por los tractos espinotalámicos, ¿verdad? Por los tractos espinotalámicos, llega y cumple toda esa trama de la sinapsis, primera, segunda, tercera, llega a la corteza e inmediatamente emite una información motora de retiro inmediato, ¿verdad? De retiro inmediato del área que está siendo afectada en ese momento. En este caso, el área que ha sufrido ese pinchazo. Correcto, gracias. Bueno. Buenas noches, doctor. Yo tenía para el parcial, ¿vendría el tema de epitelio que no entró en el primero o no se agregaría en este? Bueno, pudiésemos tomar en cuenta unas dos preguntas del epitelio, ¿verdad? Y el grueso mayor, pues, del número mayor de las preguntas sería sobre el tema de este y el tema del lunes que falta. Ok, doctor, gracias. Bueno, cómo no, buenas noches.